Estado de flujos de efectivo, objetivos de aprendizaje, resumen y explicación, capítulo 13 del libro Contabilidad, la base para decisiones gerenciales, 11ª edición, autor Robert Miggs. Buenos días distinguido público, se dirige a ustedes el licenciado Luis Ernesto Encarnación, profesor del Departamento de Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, para compartirles el contenido del presente tema sobre el estado de flujos de efectivo, objetivos de aprendizaje, resumen y explicación, capítulo 13 del libro Contabilidad, la base para decisiones gerenciales, 11ª edición, autor Robert Miggs. Este tema va dirigido especialmente a los colegas de la profesión contable, a los administradores, a los analistas financieros, a los inversionistas, a los acreedores, a los estudiantes de nivel avanzado de las carreras profesionales de contaduría pública y de administración de empresas, así como a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos sobre el estado de flujos de efectivo. Para facilitar su transmisión, comprensión y entendimiento de este contenido lo he convertido en audio de voz. A continuación paso a presentarles los objetivos de aprendizaje del estado de flujos de efectivo, seguidos de un resumen y explicación de cada uno de los referidos objetivos. 1. Explicar el propósito y la utilidad de un estado de flujos de efectivo. La finalidad de un estado de flujos de efectivo es proporcionar información sobre los ingresos de efectivo y pagos de efectivo de la empresa y cómo se relacionan con sus actividades de operación, inversión y de financiamiento. Los lectores de los estados financieros utilizan esta información para evaluar la solvencia de un negocio, para evaluar su capacidad de generar flujos de efectivo positivos en periodos futuros, así como para pagar dividendos y financiar el crecimiento. 2. Describir la manera como se clasifican las transacciones que hacen uso de efectivo dentro de un estado de flujos de efectivo. Los flujos de efectivo se clasifican como 1. Actividades de operación. 2. Actividades de inversión o 3. Actividades de financiación. Los ingresos y pagos de intereses se clasifican como actividades de operación. 3. Calcular los flujos de efectivo principales relacionados con las actividades de operación. Los flujos de efectivo operacionales más importantes son 1. El efectivo recibido de los clientes. 2. El efectivo pagado a proveedores y empleados. 3. Los intereses y dividendos recibidos. 4. Los intereses pagados y 5. Los impuestos sobre la renta pagados. Estos flujos de efectivo se calculan convirtiendo los valores del estado de resultados relacionados con el ingreso, el costo de los bienes vendidos y los gastos que aparecen sobre una base de acumulación a una base de efectivo. Esto se hace ajustando los valores del estado de resultados de acuerdo con los cambios que ocurren durante el periodo en las cuentas relacionadas del balance general. 4. Explicar por qué difiere la utilidad neta del flujo de efectivo neto proveniente de las actividades de operación. La utilidad neta difiere del flujo de efectivo operacional neto por diversas razones. Una razón son los gastos que no hacen uso del efectivo, tales como la depreciación y la amortización de activos intangibles. Estos gastos, que no requieren desembolsos de efectivo, reducen la utilidad neta pero no afectan el flujo de efectivo neto. Otra razón son las grandes diferencias de tiempo que existen entre el reconocimiento del ingreso y del gasto y la ocurrencia de los flujos de efectivo implícitos. Finalmente, las utilidades y pérdidas no operacionales hacen parte de la determinación de la utilidad neta, pero el flujo de efectivo relacionado está clasificado como actividades de inversión o de financiación, no como actividades de operación. 5. Distinguir entre los métodos directo e indirecto para presentar el flujo de efectivo de las operaciones. Los métodos directo e indirecto son formatos alternativos para reportar el flujo de efectivo neto proveniente de las actividades de operación. El método directo muestra las entradas y salidas que conforman las actividades de operación del negocio. Bajo el método indirecto, el cálculo empieza con la utilidad neta sobre una base de acumulación y luego muestra los ajustes necesarios para llegar al flujo de efectivo neto de actividades de operación. Ambos métodos dan como resultado el mismo valor en moneda corriente del flujo de efectivo neto proveniente de las actividades de operación. 6. Calcular los flujos de efectivo relacionados con las actividades de inversión y de financiación. El flujo de las actividades de inversión y de financiación se puede determinar examinando los asientos en las cuentas relacionadas del activo y del pasivo junto con cualquier ganancia o pérdida relacionada que aparezca en el estado de resultados. Los asientos débito en las cuentas del activo representan compras de activos, una actividad de inversión.
Los asientos crédito en las cuentas del activo representan el costo de los bienes vendidos. El valor de estos asientos crédito se debe ajustar mediante cualquier utilidad o pérdida reconocida sobre estas transacciones de venta. Los asientos débito en las cuentas del pasivo representan el pago de deuda, mientras que los asientos crédito representan el endeudamiento. Ambos tipos de transacciones se clasifican como actividades de financiación. Otras actividades de financiación incluyen la emisión de acciones, indicada por créditos a las cuentas de capital pagado, y el pago de dividendos, indicado por un cambio débito en la cuenta utilidades retenidas. 7. Explicar los efectos probables de las diversas estrategias de negocios sobre los flujos de efectivo. Es difícil predecir la medida a la cual una estrategia de negocios afectará los flujos de efectivo. Sin embargo, una persona informada que toma decisiones debe entender la dirección en la cual es probable que una estrategia afecte los flujos de efectivo en el corto plazo y a un término mayor. 8. Calcular los flujos de efectivo netos de las actividades operacionales utilizando el método indirecto. El método indirecto utiliza la utilidad neta, como aparece en el estado de resultados, como punto de partida en el cálculo del flujo de efectivo neto proveniente de las actividades de operación. Los ajustes a la utilidad neta necesarios para llegar al flujo de efectivo neto proveniente de las actividades de operación se encuentran dentro de 3 categorías. Gastos que no hacen uso de efectivo. Diferencias de tiempo y utilidades y pérdidas no operacionales. Los ajustes concilian la utilidad neta, sobre una base de acumulación, con el flujo neto proveniente de las actividades de operación. Los ajustes específicos de cada categoría se ilustran en el diagrama resumen del método indirecto en la página 573. 9. Explicar la función de una hoja de trabajo al preparar un estado de flujos de efectivo. Una hoja de trabajo se puede utilizar para analizar los cambios en las cuentas del balance general diferentes del efectivo, y de este modo, determinar los flujos de efectivo relacionados. En la parte superior de la hoja de trabajo, los asientos se efectúan resumiendo los cambios en cada cuenta que no hace uso del efectivo. En la mitad inferior, se realizan asientos compensadores para representar los efectos de efectivo de las transacciones resumidas en la parte superior. Los asientos en la mitad inferior de la hoja de trabajo se clasifican en las mismas categorías que un estado de flujos de efectivo. Se procede entonces a preparar el estado de flujos de efectivo de la información que aparece en la parte inferior de la hoja de trabajo. Ver ejemplo en la página 584 del libro. En el capítulo 13 hemos analizado la importancia del estado de flujos de efectivo en términos de proporcionar información para inversionistas y acreedores. Hemos visto cómo se convierte la información contable basada en acumulación a información basada en efectivo y cómo se arregla de manera que los inversionistas y acreedores puedan entender mejor los efectos en el efectivo de las actividades de operación, inversión y financiamiento de una compañía. Para obtener mayores detalles sobre este tema, les recomendamos obtener y estudiar el capítulo 13 del libro Contabilidad, la base para decisiones gerenciales, 11ª edición, autor Robert Meigs, cuyo libro está en PDF, descargable, en Internet. Muchas gracias por la atención prestada a este contenido, preparado con la intención de contribuir con ustedes en la adquisición y fortalecimiento de sus conocimientos sobre este tema. Se despide de ustedes muy cordialmente, el licenciado Luis Ernesto Encarnación, profesor del Departamento de Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA.